Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con nuestra webinar del día de hoy, 27 de marzo. Va a estar con nosotros Anel Cruz Castillo con nuestra webinar Enseñando con Fe, bailando al son de las razones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ahora estamos transmitiendo en Facebook y posteriormente se cambiará, bueno, se va a poner la grabación en YouTube. Esta serie de webinar es un espacio donde los docentes de ciencias y matemáticas pueden intercambiar actividades, métodos y vivencias al utilizar las simulaciones FED en sus aulas. Está a cargo de May, Alex y una servidora, Arely García. Muchas gracias por estar con nosotros. Te estamos esperando. Mándanos un correo a fed-mediowebinar@gmail.com para que nos hagas favor de estar con nosotros y con gusto me voy a comunicar contigo para organizar tu webinar y agendar la webinar de tu experiencia utilizando las simulaciones FED. Ya tenemos nuestro sitio en donde puedes revisar cuáles son las webinars anteriores, cuáles son las próximas webinars y si tenemos algún curso, alguna actividad vigente, ahí también lo puedes visualizar y también si quieres enviar alguna actividad para que esté publicada en nuestro sitio web, manda también ahí la actividad y con gusto te van a atender nuestros colegas de revisores de las simulaciones. Estamos también en redes sociales, Instagram, YouTube, X, y puedes ver información al respecto de nuestras webinars o de cómo se utilizan las simulaciones. La webinar Enseñando con FED es una iniciativa de FED Global que busca mejorar la calidad de la educación global en matemáticas y ciencias, aumentando el acceso y el impacto de las simulaciones en todo el mundo. ¿Cómo vamos a participar en esta actividad? En el cintillo, en la parte de abajo del Zoom, existe un espacio donde dice que está Question and Answer. Pon ahí la pregunta, se la vamos a hacer llegar a Nel y al final de la participación de Nel vamos a hacer las preguntas. Si estás en Facebook con nosotros, también vamos a estar al pendiente de las preguntas y con gusto podemos atenderlas y dárselas a Nel. Si estás puedes también, si estás en Zoom, puedes también utilizar el chat y vamos a estar viendo lo que tú comentas al respecto. Vamos a presentar a Anel Cruz Castillo. Ella es especialista en la enseñanza de las ciencias naturales. Es fundadora y coordinadora de STEAM en el semáforo Se Aprende, que es un proyecto que busca divulgar e implementar las enseñanzas STEAM en contextos no convencionales. Es miembro de la comunidad Crisálida del Correo Real y Profauna y Red Sinapsis. También es FED Fellow de la Corte 2022. Bienvenida, Anel. No sé si estás... Ok. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Excelente, ya estás acá. Anel, bienvenida. Para ti, ¿cómo han beneficiado las simulaciones FED con los niños que tú trabajas? Les ha beneficiado mucho en empoderarlos en su aprendizaje, ya que las simulaciones FED son muy versátiles, entonces las podemos trabajar desde preescolar hasta universidad. Entonces esto les permite acercarles una educación de calidad a partir de las simulaciones FED. Entonces ellos se sienten más seguros para participar. Aparte, también consideran que pueden ser parte de todas estas actividades de innovación educativa que a veces no tienen acceso por su contexto. Gracias. Pues bienvenida, Anel, nuevamente. Muchas gracias por estar aquí y vamos a ver la webinar Enseñando con FED, bailando al son de las razones. Muchas gracias a todos por estar aquí. Dejo de compartir. Claro, Isabel, al final eh, te podemos compartir dónde subir tus actividades. Incluso tenemos algunos videos en el sitio web de FED y ahí puedes compartir tus actividades y con muchísimo gusto ahí checarlas. Bueno,
Bienvenidos al webinar. La actividad de hoy se llama Bailando al son de las razones. Esta actividad fue diseñada para contextos no convencionales y vamos a trabajar como algunas dinámicas con esto y espero que pueda serles de utilidad, ya sea para darles nuevas ideas o para trabajar con sus grupos. Pero bueno, primero, ¿a qué nos referimos con contextos no convencionales? En este caso, pues los contextos no convencionales son aquellos que no se encuentran en una institución educativa donde tenemos que cumplir con un cierto temario dado por la Secretaría de Educación Pública. En este caso en específico, en STEAM en el semáforo, es parte de una asociación, más bien es el proyecto, es parte de la asociación En el semáforo se aprende, que se encarga de dar clases a niños, niñas, jóvenes y mujeres en situación vulnerable. Entonces, estas clases son en la calle, entonces es como enseñanza en calle, donde podemos ver que no hay como tal la infraestructura típica que podríamos tener en un salón de clases e incluso en una charla de divulgación científica, porque los niños con los que trabajamos, bueno, niños, jóvenes y mujeres con los que trabajamos, son personas que venden sus productos en las calles de la ciudad de Querétaro, México, que es donde yo resido. Son niños que están en una situación y mujeres que están en una situación muy vulnerable y aunque se encuentran, bueno, los niños por lo general van a la escuela, pero al estar en calle no tienen el apoyo suficiente para poder realizar las actividades, estudiar e incluso su alimentación no es muy buena. Igual las mamás, sus mamás de ellos venden sus productos en la calle, ya sea que ellas extienden una lona y ofrecen sus productos o van caminando alrededor del centro, y muchas de ellas dejaron de estudiar desde hace 5, 15 años y la mayoría de ellas llegó hasta el nivel primario, que aquí en México es hasta los 12 años. Algo que busca el proyecto, aparte de desarrollar las habilidades que nos puede proporcionar el enfoque STEM o ayudarle a las mamás a poder validar sus estudios de secundaria, es también formar estos vínculos a través del STEM. Es un espacio abierto, entonces como un espacio abierto, realmente no hay como un control quién llega, porque justo al ser una población de alta movilidad, tú puedes a lo mejor pensar que vas a tener 15 personas en el taller o 10 personas, pero como que les llama la curiosidad y se van acercando, o puede suceder lo contrario. Tú piensas que tienes unos 15 y no, resulta que nada se llegó uno debido a que por lo mismo que comentaba, que van vendiendo sus productos en la calle. Entonces resulta que estas actividades deben estar diseñadas para que puedan trabajar las diferentes poblaciones de edad y en especial las mamás con sus niños, porque cuando tú trabajas con las mamás en calle, los niños les llama mucho la atención de lo que están aprendiendo sus mamás, de lo que está haciendo y se acercan pues para poder trabajar con ellas. Entonces justo estas actividades deben tener como esto y aparte también sucede lo contrario. Nos ha pasado que cuando damos talleres de divulgación a los niños o de actividades de fomento a la lectura, que ese es otro proyecto que llevan mis compañeras, las mamás, como justo fueron mamás muy jóvenes, no tuvieron estas oportunidades de recibir este tipo de talleres o de intervenciones, entonces ellas también quieren participar. Entonces también buscamos formar esta transferencia cultural o fortalecer estos vínculos a través del STEM y brindar estas experiencias significativas de aprendizaje. Y pues aquí tenemos la foto de algunas de las intervenciones. También buscamos que las mamás y los niños puedan ser partícipes de otros espacios, porque por el contexto a veces no sé si, aunque hay muchos eventos gratuitos en la ciudad, no se sienten parte de. Entonces buscamos que ellos también ocupen estos espacios o que tengan momentos lúdicos, pero también con enseñanza de la ciencia y matemáticas o en STEAM en general con sus niños. Igual si tienen alguna duda, ahí me dicen, va. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar justo este webinar?
o cómo vamos a ir platicando, vamos a ver dos formas distintas la actividad, una en modo estudiante y en otra en modo docente. Justo el modo estudiante es cómo lo verían mis estudiantes de En el semáforo se aprende o cualquier estudiante que utilice esta hoja, adaptada obviamente al contexto, y ya después vamos a ir platicando cómo fue desarrollada esta actividad para poder implementarla en este contexto en específico. Va que va. Entonces, pues, ahora sí les toca, no es cierto. Y vamos a empezar con el modo estudiante y un poco de docente, porque no vamos a hacer toda la actividad porque nos vamos a aventar todo el webinar, pero vamos a hacer unas partecitas. Entonces, como les comentaba, jóvenes estudiantes, la actividad se llama Bailando al son de las razones. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña actividad rompehielos. Y para eso vamos a utilizar el chat. A ver, ¿qué música prefieren? Ya que estamos hablando como que al son, la música, ¿qué música prefieren? ¿Pop? O sea, arriba los 90s y los 2000, o reggaetón, que es la moda entre la chaviza. Ah, aquí pusieron merengue. Esa me Merengue, faltó. Aquí pusieron merengue, sí, esa la debió haber pop, puesto. Hay quienes pusieron pop, hay quienes pusieron merengue. Ok, bachata. bachata. Eso es lo genial, ¿no? Los estudiantes siempre nos sacan otras ideas que a veces no pensábamos en clase. Y va la siguiente. Y en una fiesta, ¿qué tipo, qué eres team qué? Banda, bueno, aquí en México, si alguien no es de México, aquí en México, la banda, que es, no sé cómo describir la banda, pero la banda es un género musical muy mexicano, de sombreros, así como muy norteños y bailan así. Entonces, como que aquí es muy común de repente. Y justo aquí en México, pues es muy común que lo ponen luego con carne asada, cada quien, ¿no? Y hay quienes o son más como rock latino, como tipo fan Soda Stereo. Yo ya estoy de los 30 para arriba, entonces yo por eso puse estas referencias, pero obviamente dependiendo del tipo de estudiantes, ahí podemos irle cambiando las preguntas, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias por su participación. Y pues justo como les comentaba, la actividad de hoy se llama Bailando al son de las razones y el objetivo de aprendizaje es determinar la razón de uno o más pares de números y predecir las proporciones de una razón. Aquí puse el QR de la actividad por si alguien gusta checarla. Se puede descargar de manera gratuita en el sitio de FED. Pero para esto, ya que estábamos hablando de qué música nos gustaba, les voy a contar una historia. Pues resulta que hay un cumpleaños de Irene, que es la hermanita de Juan de digo, de la hermanita de Luis. Este Luis resulta que es amigo de dos de nuestras protagonistas de esta actividad, que se llaman Sofía y Leo. Son dos niñas que van en secundaria y que les encanta a las matemáticas y ayudar a sus compañeros. Pues resulta que cuando llegaron a la fiesta había una mesa de dulces muy simpática, pero pues su amigo Luis estaba muy preocupado, estaba así de, ay no, ¿qué voy a hacer? Pues resulta que el primo de Luis le había prometido que le iba a ayudar con los juegos para los niños y niñas de la fiesta, porque pues su hermanita estaba chiquita. Pero pues como no llegaba, Sofía y Leo, que se llevan con Luis, se ofrecieron a ayudar con los juegos. Además, ¿qué tan difícil podía ser? Además, si no sabían, pues lo podían investigar o preguntarle a alguien. Entonces hicieron un montón de lluvia de ideas y justo se les ocurrió usar una variación del juego de las sillas musicales. Y no sé si conozcan ese juego de las sillas musicales. Bueno, yo le puse sillas musicales, aquí en México también se llama creo que las sillas, y es como un juego de, como medio de gladiadores, porque ponen sillas alrededor y las personas o los niños van caminando al ritmo de la música alrededor de las sillas y cuando se apaga todos buscan una silla y se sientan. Conforme va pasando el tiempo, van quitando una silla y pues el que no alcance silla va perdiendo y lo van sacando del juego hasta que quedan dos. Entonces les digo que es como medio de gladiadores porque al final si uno no pone cuidado, las personas o los niños se pueden aventar.
Entonces, pero aún así es un juego muy divertido y muy tradicional aquí en las fiestas infantiles de México. Bueno, hace mucho que no he ido a una fiesta, pero ahora a mi sobrina le hicieron una y así. Entonces, justo es, bueno, ahora vamos a entrar, vamos a estar como moviéndonos al modo estudiante y al modo docente. Esta actividad es con música. El chiste de esta actividad, de este primer prelaboratorio de la actividad de FED, es poner música. Puse esta, pero no estoy segura si nos van a banear ahí por copyright, según este no tiene. Espero que Poner no. la música a los niños y que ellos se vayan moviendo al ritmo de la música. Entonces vamos muy lento y otras veces vamos muy rápido y van jugando el juego de las sillas. Esta actividad prelaboratorio va enfocada a los niños porque las mamás toman las clases con sus niños. Entonces, bueno, para no comernos el tiempo, le voy a avanzar. Y posterior a esta actividad, hacemos tarjetas donde asociamos lo que decían los botones del YouTube de la velocidad con las razones y qué tan lento. Por ejemplo, si yo quería que fuera normal, ¿qué razón sería? 1 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 2 a 1, 4 a 1. Y de esta manera, esta actividad también sirve para ideas previas, porque en un contexto no convencional poner un examen no es viable porque las mamás se bloquean y justo al no tener muy trabajada el área de lectoescritura es muy difícil ponerles un examen o preguntas o cuestionarios. No es de extrañar que las nuevas generaciones salgan con K-pop. Sí, realmente cuando lo he aplicado en aula presencial, los alumnos siempre me piden K-pop o otra música, pero para serles sincera, no. Conozco muy poquitos grupos de K-pop y ahora para el webinar decidí agarrar como una canción que yo sí dominara. Bueno, géneros que sí conocía, pero sí, justo ahí podemos hacer como clic con los estudiantes de decirles qué música poner para el juego y hacer juego de sillas y a lo mejor si ellos eligen K-pop, ponemos K-pop, ¿no? Y justo esta actividad nos sirve de ideas previas porque también este tema de razón y proporción en realidad también se ve un poquito en primaria aquí en México, en secundaria y en prepa. Entonces, justo en calle, las mamás casi no te quieren decir que saben. Entonces tú se los tienes que ahora sí que sacar a partir del juego. Entonces, como ellas ya lo ven que es más un juego, algo lúdico, es más probable que sí te platiquen o tú te vayas observando si conocen o no el tema. ¿Sale? Porque muchas de ellas o nunca estudiaron la secundaria o sí lo estudiaron pero no terminaron. Entonces justo este juego busca eso, esta parte de relacionar como la parte somática con la parte de matemáticas. Y de hecho, después del juego, contamos otra vez la historia de Sophie y ahora sí preguntamos las estrategias que utilizaron para relacionar las tarjetas con lo que escucharon y y aquí a partir de vamos jalando el concepto de razón. ¿Y a qué le podríamos llamar concepto de razón? A partir de lo que escuchamos y de lo que vimos con las tarjetas. Y se han utilizado las razones. Esto justo es como muchas preguntas metacognitivas para que las mamás vayan monitoreando su aprendizaje y aparte la mayoría de las mamás con las que yo trabajo son artesanas, son de origen indígena y son artesanas. Entonces tienen culturalmente, traen muy afianzado la parte de matemáticas porque ellas, quién sabe cómo, porque yo realmente no puedo, ellas de manera mental logran sacar cuántos metros de listón necesitan para hacer las muñecas, cuánto necesitan para hacer las falditas, o sea, lo traen ya de una manera muy intuitiva. Entonces, justo es como ayudarles a darle la parte técnica. Y pues ahora empezamos con el modo docente, que ya estaba platicando en modo docente, o sea, como que me adelanté, como que me adelanté en el modo docente y empecé a explicar, pero justo que se consideró para esta actividad prelaboratoria, ay, perdón, dice que justo, si se dan cuenta, yo esta actividad la modifiqué para el webinar, bueno, para las clases, doy clases virtuales también,
y la modifiqué un poco para el webinar y para las clases virtuales. Estas preguntas pues se pueden dar en una clase virtual o en una... Sí, o sea, muchas veces crean sus propios sistemas de medida y eso es súper valioso. Yo creo que hay que valorarlo mucho. Justo lograr que hagan esa conexión entre la experiencia que ellas tienen con lo que institucionalmente les pedimos. Pero sí, justo ellas crean sus propios sistemas de medida y es súper genial. Y hacen cuentas mentales, o sea, yo apenas voy haciendo la cuenta mental y aquí ya acabaron. Entonces es como bien interesante estar en calle. Y justo el inicio de la actividad fue modificada para una clase virtual, pero en realidad eso nos habla de la versatilidad de FED, porque en realidad en calle, la neta, no hay nada y los niños trabajamos mucho con un solo dispositivo. Entonces los niños o las mamás se van rotando la tablet o el celular, porque muchos de ellos cuentan con dispositivos muy, muy sencillos que no, ni siquiera jalan una aplicación. Eh, También lo que se consideró para esta actividad prelaboratorio es una actividad que ayude a las mamás a trabajar con los niños, con sus niños y con sus niñas. Por eso se utiliza el cuento, porque los cuentos, pues los niños les encantan los cuentos. ¿A quién no le encanta un buen chisme, no? Ahí estamos. A ver, cuéntame qué pasó. Entonces, justo el cuento está diseñado para que las mamás lo puedan escuchar junto con sus hijos. ¿Y por qué Sofía y Elena? Porque justo en el contexto es el que domina todo, ¿no? Bueno, yo soy la idea. En una escuela en una escuela escolar, ahora sí que en una escuela escolarizada, no sé si se diga así, en un lugar escolarizado, por ejemplo, donde yo trabajo, pues yo buscaría ser más, que la historia hubiera niños y niñas en la misma proporción para involucrar tanto hombres como mujeres por el contexto. Pero en el caso del semáforo, es muy difícil trabajar con los hombres mayores de 15 años porque lamentablemente los mandan a trabajar, entonces ya no están en el semáforo porque ellos los mandan a hacer otro tipo de trabajos o dos, no se quieren acercar a las clases. Tercero, porque las mamás piensan que las mujeres no pueden estudiar por el contexto. Entonces se ve muy sesgado que al que apoyan a lo mejor para sus estudios va a ser a cierta persona de la familia y quizás a la hermanita no. Entonces por eso los personajes principales de esta actividad son dos niñas, como para que vean las mamás y los niños y las niñas que las niñas también pueden estudiar y les puede gustar la mate. Dice dice Isabel, ay, ya bien confianzuda diciendo Isa. La verdad es cierto, conozco una señora mayor que vende lotería en la calle y saca cuentas increíblemente rápidas para dar los cambios, todo mental y hasta donde he visto no se equivoca y es más rápida que una calculadora. Exacto, o sea, justo el contexto les brinda muchas habilidades que podemos aprovechar y se utiliza el juego porque los juegos, la gamificación da otras habilidades y puedes tener otros aprendizajes como seguir reglas, trabajo colaborativo, empatía. ¿Qué pasa si perdí el juego de las sillas? Pues no pasa nada, para la otra lo intento. ¿Qué pasa si mi compañerito se cayó? Ah, ok, voy y lo levanto. Tengo que seguir las reglas del juego de sillas. Entonces, justo también se trata de trabajar los juegos con la simulación y se trabajan las herramientas de la educación imaginativa, que es la somática y la mítica. La educación imaginativa es una propuesta metodológica que utiliza pues los procesos de aprendizaje con las conexiones emocionales y la imaginación. Entonces propone 5 fases de la comprensión que son somática, mítica, romántica, filosófica e irónica. La somática trabaja mucho las herramientas del cuerpo, ¿no? Que tocamos, que escuchamos, nos movemos y justo por eso utilizamos música. Y la mítica es el pensamiento que no requiere del alfabeto justo como nos dicen. Yo, por ejemplo, cuando estoy en calle, yo les juro que no sé cómo le hacen, pero las señoras no saben escribir, por ejemplo, 700, 715, o sea, no lo saben escribir en número, así 7, 1 y 5, no lo saben escribir, pero
cuando tú les dices 715 menos 550 por no sé qué, sí lo hacen. Entonces, justo en la educación imaginativa, a eso le llamamos fase de comprensión mítica, porque sus fases del pensamiento no necesariamente requieren el alfabeto. Y bueno, igual si tienen ahí una duda, una pregunta y me dicen. Ya, porque, y si voy muy rápido también me dicen porque luego hablo bien rápido y mis alumnos sufren un montón, pero sí. Y ya en la actividad centrada en la simulación, pues utilizamos indagación para la clase entera. Aunque la hoja en FED está diseñada como una actividad, en realidad no se puede hacer eso porque las mamás no tienen el celular. Entonces vamos pasando ahí la actividad. Y justo se utiliza la historia para ir enlazando. Dice, el primer juego fue todo un éxito. Como todos terminaron muy cansados, Sophie y Leo decidieron implementar un juego más tranquilo. El juego era Razonados. Hay guiñito, ojito para la de razón y proporción, el cual consistía en encontrar la razón y la proporción. Leo colocaba dos manitas de colores en una recta numérica y los concursantes tenían que encontrar la razón a las proporciones. Incluso había un límite de tiempo. Y ya con eso seguimos como en el modo juego. Y les voy a pasar la liga de la simulación. Ay, se me cerró. Se me cerró la simulación. Para Yo que ahorita si la ustedes... comparto, no te preocupes. Ah, sí. ¿Qué tal la busco? Y se las paso para que justo vayamos explorando esta simulación por si no la conocen. Igual puse ahí el QR. Aquí ya me hicieron el favor de ponerlo. Y justo si ustedes me hacen el favor de abrir la simulación FED, y aquí le puse 5 minutos, en la actividad son 5 minutos, pero nosotros explorar durante 3 minutos la simulación FED, ahí que le piquen, que le muevan, que les da curiosidad de la simulación. Vamos a dar este minuto 36 para que exploren la simulación, todas las ventanas y todo, y todo. Y ahorita vamos haciendo preguntas como si estuviéramos en modo estudiante. ¿Va? Aquí le puse. Ah, no, le puse Lopito. Igual si acaban antes, pueden, o ahí en el chat pueden ir anotando como 3 cosas que les llame la atención o que observen de la simulación de razón y proporción. En lo que comentan en una Ujú. de las bondades de esta simulación es el sonido que tienen. Y el color te da mucho, te brillan la simulación y el sonido se me hace bastante. Y Eso aparte le, se puede trabajar en tablet. y eso le llama también la atención a los chiquillos, ¿no? Sí, les gusta mucho, ellos le dicen el jueguito, no le dicen simulación, sino en el semáforo le dicen el jueguito. Bueno, entonces, allá que, creo que no estoy compartiendo sonido. Me compartí sonido. Este, ¿qué cosas observan de esta simulación? No sé si observan algo en especial, algo que les haya llamado la atención. Si no, vamos a hacerle como en la escuela, así a modo dictadura y vamos a elegir algo. No es cierto.
Igual si alguien quiere prender el micro y si también está, bueno, creo que sí se puede, ¿verdad? No lo tenemos activado, pero lo Ah, bueno. podemos, vamos leyendo la participación en el chat. Ujú. Bueno, acá vamos a proyectarlo. Por ejemplo, de acá, ¿qué le llamaría la atención? Por ejemplo, aquí estamos moviendo, me dice, me puse a jugar un ratito y vi los cambios de color del sonido y poder mover las manitas. Muchísimas gracias, Isabel. Quizás también, ¿qué pasa si le movemos aquí los desafíos? Dice, llama la atención que puede cambiar los colores de las manos y la pantalla cambia también, los sonidos son llamativos. Creo que esta simulación es muy bonita. Por eso es muy sencilla, pero es muy llamativa. Si aprietas el ojito, se van las rayas. Ah, sí, cierto. Dice Cecia que son muy llamativas. Yo no entiendo cómo se relaciona con el concepto de razón. Ah, qué interesante. Hola, excelente noche, Jorge. Justo esta simulación tiene la razón porque la razón es bueno, ya dije. Pero justo aquí lo que se busca es que los alumnos vayan encontrando las diferentes formas de representar la razón, tanto verbalmente como numéricamente y en expresión. Entonces, en la de los sonidos, en la música que va variando, no es numérico. La razón es totalmente verbal y somática, como estaba normal y ahora es rápido. O ahora es el doble de rápido, o ahora es el doble de lento. Entonces no existe como tal una cuestión numérica. Bueno, si ves los botones del YouTube, sí, porque en los botones del YouTube te dice cómo se varía la velocidad. Y aquí, en este caso, vamos a ver cómo lo relacionaremos. Dice, te presentamos los desafíos que diseñaron Sofía y Leo. Elige el desafío 1 de la simulación. Mueve ambas manos para encontrar las proporciones y la razón. Te dejamos algunas pistas. Además, la simulación te va a indicar si acertaste. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al desafío 1, ponemos las rayitas, entonces nosotros aquí vamos a poner la manita en el número 1. Entonces, ¿dónde tendríamos que poner la segunda manita para que brille, para que se ponga verde? No sé si ahí gustan intentarlo. ¿Dónde tendríamos que mover la manita? Hay un comentario que dice, la intensidad se relaciona con el valor elegido. Sí, lo Lo acercas acercas a a la la otra. otra manera. Ah, ok, es 2. Entonces hay 1 a 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer, dice que el primer desafío es 1 a 2 y ya Cecia está colocando justo la razón, 1 a 2, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si ponemos, ay, no alcanzó, de 2 a, ay, eso que es mi actividad, de 2 a 4, si ponemos ahora la manita en la otra, esta manita siempre va a ser la guía, la de la izquierda. Si aquí le ponemos el 2, ¿en dónde tendríamos que poner la otra manita para cumplir con la proporcionalidad? Oh, ¿y cuál sería la razón?
4. Entonces justo en la siguiente es 2 a 4. Entonces estamos haciendo la tabla de proporcionalidad, pero también estamos aquí con las razones. 1 a 2, 2 a 4 y ay, ya lo dije. Y por último, pues ya que le dimos este andamiaje o estas pistas a los bueno, en mi caso a mis estudiantes del semáforo, que ya encontraron el 1, el 2 y el 4, ¿cuál sería ahora sí que solitas y con sus niños? Porque por lo general en calle, los niños son los que le mueven a la simulación y la mamá es la que anota. O sea, si trabajas con ambos, con los niños y con las mamás, aunque en realidad el tema es para las mamás, pues a los niños, pues el hecho de estar con su mamá aprendiendo y viendo que aprende, pues ayuda mucho en estas conexiones. Entonces ya aquí, entre los dos, entre la mamá y el niño, y la niña, pues se tienen que encontrar el tercero, que es el donde pondrían la manita izquierda y donde pondrían la mano derecha. Y por ejemplo, aquí sí puede haber como muchas respuestas, como cuáles propondrían ustedes. Ay, muchas gracias. Dice tiempo de calidad y unión familiar. Sí, justo hay una antropóloga que se llama Michelle Petit y ella menciona que en contextos muy vulnerables, como zonas de guerra o este tipo de contextos como calle, una de las cosas que se requiere mucho es la transmisión cultural. Entonces se ha detectado que en estos contextos, porque pues tu necesidad es otra, ¿no? Sobrevivir, encontrar alimento, ya no se hace esta transmisión cultural. Por ejemplo, una transmisión cultural es que bueno, mi familia paterna es de origen indígena, pues mi abuelito siempre, siempre nos contaba un buen de historias. Entonces esa transmisión cultural, abuelo, yo, ¿no? Pero en este caso, al ser un contexto vulnerable, pues esto disminuye bastante. Sí, se pueden mover otros rangos. En el caso de los desafíos, nada más llega hasta 10. En el caso de el reto abierto, o sea, donde ya es libre, ¿no? Donde el alumno o tú pones el desafío, ya sí llega hasta más. De hecho, llega hasta 30. Entonces, justo este primero es para que ellos vayan trabajando con números pequeños y conforme van avanzando, pasamos a la otra ventana de la simulación y trabajamos con números más grandes. Y bueno, le vamos a seguir. Y algo interesante de la simulación es que brinda el andamiaje. Entonces, aquí, si se dan cuenta, le dimos 2 pistas y en el siguiente solo les vamos a dar una pista. Solo les vamos a dar una pista para que encuentren la siguiente razón y completen las de proporcionalidad. Ah, ya son 6. Ya, y completen la razón de proporcionalidad. Entonces, justo aquí ya les damos la pista que pongan la manita en el 1 y ellos tienen que buscar la siguiente. Pero aquí hay que cambiarle al desafío 2 y ya ellos le van muy bien, ¿no? Además está súper simpático porque pues si tenemos algún alumno con discapacidad auditiva, puede ver los colores, por ejemplo. Me gusta el simulador y la contextualización a pesar de que no soy de matemáticas. Muchas gracias. Y la tercera ronda sigue como con la historia de Sofía y Elena, pero aquí ya no damos ninguna pista. Ya dejamos al estudiante que aplique todo lo que le dimos, ahora sí que recupere todas las herramientas que ocupó en el desafío 1, todas las herramientas que ocupó en el desafío 2 y lo aplique en el desafío 3. Entonces, ya ahí es cuando las mamás dicen, ya hay que dejarlas. A lo mejor aquí todavía uno es como más, como decirles, a ver, muévele aquí, ¿qué harías? Pero aquí ya sería como, a ver, ¿qué estrategias utilizaste en la 1 y en la 2 que te pueden servir para este desafío 3? Entonces, lo más seguro y lo que hace la mayoría es que lo pone otra vez en el 1 y le empieza a mover. Pero, oh sorpresa, este es diferente. Entonces ahí es como que empieza
así como de a ver qué está sucediendo y empiezan a proponer un buen de cosas. Y aquí es irlas guiando. No es lo mismo, bueno, en mi caso, yo trabajo como, soy de esas maestras que tienen como N trabajos, entonces trabajo en una prueba presencial, entonces sí guío a mis alumnos, les digo, a ver qué aplicarías, pero realmente por su contexto, de repente no tengo ya que decirles tanto y ellos solitos le mueven. Aparte porque pues están muy familiarizados con la tecnología. En un espacio virtual, en la prepa virtual también donde trabajo, ahí son futbolistas, pero también tenemos trabajadoras con sus hijos y a veces ya son más grandes, son adultos, entonces a lo mejor ahí sí hay que irles como guiando más que cómo mover la simulación, etcétera. Entonces, eso es lo padre de la simulación, que puedes trabajar con diferentes rangos de edad y diferentes contextos. O bueno, a mí me pasa. Y ya que hacemos esto, les proponemos que ahora ellos hagan, pero hasta el 25. Entonces, justo eso está padre porque ellos también se retan a ver si sí logran proponer otros valores. Ahora, ¿qué se consideró? Como podrán ver, pues la neta es en calle, entonces a veces es una población de alta movilidad. Es una actividad relativamente larga, como de 2 horas, porque es probable que yo no siempre veo a las mismas mamás, aunque a lo mejor van a ir a presentar sus exámenes de secundaria al Instituto Nacional de Educación para Adultos aquí en México, es probable que no las vea seguido por la alta movilidad, porque a veces se mueven a través del centro histórico para vender sus productos. Entonces siempre tratamos o trato de que sí es pesado, pero de ver todo de un jalón y lo más importante, porque quizás la siguiente, si le cortamos, quizás la siguiente clase yo ya no las vea. Y sí me ha pasado. Entonces, si se dan cuenta, lo que hacemos es, en este caso, es que a ellas le imprimo las hojas y las pongo en hojas protectoras para que yo pueda reciclar las hojas con otros estudiantes en otros semáforos y entonces ellas van anotando las respuestas en su cuaderno. En el caso de trabajar en línea o trabajar en presencial en una escuela escolarizada, algunos alumnos sí tienen acceso a internet o tienen su celular, a lo mejor pedirles que desde un día antes descarguen la actividad en su cel y ya trabajamos o ahí mismo dárselas, ¿no? Entonces, justo estas son como las adecuaciones que hacemos en calle. Son grupos muy chiquitos, que esa es una ventaja muy grande porque puedes brindar retroalimentación muy rápido. Y además, pues la historia interactiva es un manual. Bueno, hice varias actividades con la historia de Sofía y Elena y a partir de Sofía y Elena exploramos lo de mate. Por ejemplo, en fracciones, Sofía es de otra ciudad, o sea, ella está en situación de migración y justo ella descubre que en esa ciudad hablan con puras fracciones. Entonces, ay, para ella es como muy caótico y justo es como trata también de reflejar su contexto, ¿no? Como que Sofía y Elena van con su mamá a comprar a la tienda y con su papá. Entonces, justo como que se busca esa parte con la mate, se trabaja con un solo dispositivo, pues se trata de brindar el andamiaje necesario y pues representar de diferentes maneras las razones y proporciones de una cuestión totalmente informal, una cuestión totalmente informal que es la música, o sea, porque la neta pues no le dimos, o sea, nada más dimos, ¿qué crees que es la razón? Pero no tenía tanto rigor, nada más era como, ay, es más rápida, ¿no? Es el doble de rápido o es más lento, pero esta parte somática, aterrizarla a la cuestión matemática, ya más formal y pues motivar a los estudiantes a visibilizar sus ideas y fomentar el trabajo colaborativo. Es muy importante que aprendan a dar su voz. Mi sueño es un día que los webinars no solo los de yo, sino que los den las estudiantes, ¿no? Pero pues sí es mucho trabajo y se requieren más cosas para que esto suceda, pero también es que ellas valoren sus ideas y se sientan seguras de su trabajo y esto les permita pues moverse en otros contextos, ¿no? Y no necesariamente en el semáforo. Tampoco hay que romantizar porque pues ir a un semáforo sí está complicado, ¿no? Y hay muchas cosas, pero pues a lo mejor y quizás la mamá ya no sigue estudiando, pero esto ayuda, esto que trabajamos con los niños les ayuda en un futuro, ¿no? O bueno, eso espero. Ya me comí el tiempo. Y justo, y Más bien justo tiempo. ya para ir cerrando, aquí nos ayuda que ya tenemos el poslaboratorio, que ellos mismos ay, me iban a decir algo.
que, que ellos mismos se colocan un reto, ellos, así que sin que los demás vean, ellos ponen un reto aquí con la simulación y se intercambian estos retos para que los demás deduzcan la razón y hagan la tabla de proporcionalidad. Entonces aquí esto lo que hacemos es que ellas mismas propongan su reto, lo intercambiamos y ya de ahí lo van trabajando con la simulación y van descubriendo la razón. Y lo relacionamos con la parte de música, que se dan cuenta que a lo mejor era algo muy somático, pero que el hecho de decir el doble, el triple, nos puede servir para esta parte. Y al final cerramos con un ticket de salida. Siempre tratamos de hacer tickets de salida para, uno, para monitorear cómo les fue, dos, para que ellas sientan que cerramos el tema y dos, para que trabajen la parte de, pues, de metacognición, como qué aprendí, qué dudas me quedaron y también para visibilizar su pensamiento. Como les decía, en este caso es complicado. Verbalmente va muy bien, pero en escritura sí es a veces bien difícil que escriban lo que piensan, entonces es un trabajo muy arduo, porque hay que, porque incluso me ha pasado que se desesperan cuando les pido que lo escriban, por lo mismo que por el tipo de contexto domina la tradición oral, que en realidad está súper padre, pero pues en nuestro sistema educativo mexicano pues nos piden la parte escrita. Entonces justo, y una parte escrita a veces como muy así. No, no lo supe decir. Y pues básicamente ese sería la presentación de esta actividad, que es una serie de actividades que se diseñaron para este contexto. Y pues los invito a seguir el Instagram de FED, que se llama FEDSIN. Y pues aquí ay, no puse mi correo. Y aquí les dejo mi Instagram, igual por si ahí quieren bueno, y subo cosas del semáforo, ¿no? De lo que hago en el semáforo. Igual les dejo ahí mi correo por si alguien de repente quiere hacer algo en conjunto o echar chisme o no sé. Y y ya quedó. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles. Pues todavía nos queda más tiempo porque es 1:30, Ah, pero sí. sí, claro, ahorita seguimos platicando y como tú dices, echamos chal, porque fíjate que esta actividad es muy sencilla, pero ¿cuáles son las dificultades, aunque ya mencionaste algunas? Cuando estás en el semáforo, yo creo que es un poco más complicado porque también ellos no hablan al 100% español. Entonces usan diferentes lenguas. ¿Qué hay sobre esta situación? ¿Cómo lo vas manejando? Justo, bueno, les voy a contar ahí viene la anécdota del día. La primera vez que yo fui pues la neta, no tengo mucho tiempo dando clases, entonces también todavía soy como bien novata. Entonces yo bien en mi novatez, llegué y llevé infografías, diapositivas, un montón de cosas para mi primera clase en el semáforo. Entonces yo no tenía en cuenta el contexto de que al ser una situación vulnerable, las mamás tenían poco desarrollada la parte de lectoescrita y la parte del español. Entonces cuando di la clase me ignoraron, literal se voltearon y se pusieron a hacer las muñecas y ya no me hicieron caso. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con mucha cuestión visual, es decir, que llevar como tarjetas que a la imagen que te diga lo que estás tratando de indicar en la parte escrita y también leerlo. Bueno, yo lo que hago es leerlo en voz alta y luego ellas lo leen en silencio, lo vuelvo a leer y les digo qué dudas tienen en el vocabulario y les explico qué significa ese vocabulario y trato de ser muy sencilla al hablar. No trato de ser lo menos técnica posible para poder explicarles. Por lo general, las mamás que no hablan español no te aceptan. Es algo que yo creo que necesitamos buscar una alianza en la asociación, pero es sí, las mamás que no hablan español no te aceptan y no te dejan darles clase y tampoco se acercan a las instituciones oficiales. En especial, una, porque es obvio la discriminación, dos, ¿quién te va a dar clases en la calle? Tres, porque lamentablemente México es muy inseguro y a veces son personas que los traen de sus localidades y los están vigilando.
Entonces, hasta el momento trabajamos con mamás que tienen un 70-80% de español y ya ahí lo vamos como solventando, pero las mamás que no hablan español sí no nos aceptan. Y por lo general, no sé si sea eso necesitaría investigarlo, pero están en las zonas más inseguras de los camellones, donde ya hay como dealers, estos de droga y eso, entonces ahí sí ya, por seguridad, ya no entramos. Platícanos cómo se organizan en el semáforo, se aprende. Aquí en el semáforo inició que, déjenme nomás prender la luz. Muy bien. Allá. Entonces, nosotros iniciamos dando en pandemia, yendo a los semáforos, nos organizábamos por zonas y por parejas e íbamos literal de camellón en camellón, de semáforo en semáforo, diciéndole, señora, ¿quiere que le demos clase? Y como había muchas personas que quedaron fuera del contexto escolar, les dábamos clase. Ahora y con el tiempo fue creciendo y cada voluntario se hizo cargo de una zona o de nosotros le decimos semáforos, aunque en realidad pueden ser desde jardines públicos, camellones, etcétera. Y voluntario es el que se encarga de darle seguimiento a los niños, es decir, de convocarlos, porque las mamás es a quien conocen. En mi caso, yo tengo limitada esa parte porque yo soy ambulante. Entonces yo voy de semáforo en semáforo, yo no tengo una ubicación fija. Entonces yo lo que hago es que me contacto con el voluntario o la voluntaria que es líder de esa zona o de ese semáforo y le digo qué fechas tiene disponible o y qué día voy a ir. Entonces ella va conmigo y los convoca, porque justo aunque los niños me conocen y las mamás me medio ubican, al ser calles mucha jerarquía. Entonces en la jerarquía, pues yo no estoy en esa jerarquía de convocar, entonces tengo que auxiliarme de alguien. Entonces, por lo mismo que yo soy ambulante, porque voy un mes a un semáforo, otro mes a otro semáforo, entonces para ellas pues no existe este seguimiento. O voy una vez al mes porque voy rotando. Y entonces, ¿cómo organizas Los talleres, los temas que tienes que ir viendo? Sí, cuando el son taller o mamás, ah, cuando son mamás me guío, les hago un examen diagnóstico y a ellas la sí actividad las que tengo en un lugar fijo. Les digo que ahí nos vamos a ver y si tengo dos grupos de mamás, a ellas sí las veía, bueno, las veía en secciones fijas y yo con el temario de línea iba dándole seguimiento y yo no, es difícil llevar un temario del Instituto Nacional de Educación para Adultos en México de esta manera. Entonces yo lo que hacía es que creaba lecciones muy integrales. Por ejemplo, ver jardines nativos con áreas. Entonces yo veía biodiversidad y veía áreas con ella para abarcar un solo tema. Entonces yo misma daba el seguimiento y el problema está que cuando una mamá falta, ya es difícil reponerla a la clase y le tiene que pedir a las demás el apunte. Eso es algo que no se logra solventar, pero así yo. Y cuando son talleres de divulgación para niños, pues no seguimos un temario. O sea, es más temático. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con la mariposa monarca y ya las voluntarias me dicen qué rango de edad tienen los niños. Entonces, como son talleres de divulgación, pues yo ya digo, bueno, más o menos aquí hay como de 3 a 5 años, que a veces no suele ser así, y ya organizo el material y todo, porque sí es muy difícil darles como tal asesoría a los niños, es más grande el espectro. ¿Cuántas actividades has subido ahorita a FED para que Creo que las puedan 10, tener? creo que como unas 10, no me acuerdo, 10 o 12. Dice José, ¿cómo te organizas con tu tiempo para estudiar y realizar esta actividad social más tus cosas personales? Ay, esa pregunta me llegó porque sí, yo ya no estudio, tengo 33 años, no parece, pero en realidad yo ya terminé de la carrera, o sea, sí me veo muy chavita, pero no, ya tengo 33. Pero sí estoy estudiando un diplomado en educación ambiental. Pues una ventaja, yo creo que tengo un privilegio de tiempo porque con mi pareja decidimos no tener hijos, ¿no? Entonces, justo yo creo que pues ahí tengo un tiempo extra
Dos, no tengo, yo vivo en Querétaro, pero soy de otra ciudad de aquí y también mi pareja es de otra ciudad. Entonces, la neta, no tenemos familiares aquí en Querétaro, entonces de repente hay días que pues, mm, o sea, si no salimos juntos, pues está libre porque no existe como esto de ir a ver a mi mamá o eso, ¿no? Que en realidad es súper importante y debería ser así. Y cuando voy con mi mamá, la neta, no agarro nada, me convivo, si al 100 con mi mamá, pero pues no existe esto. Y tres, este, pues, ay, hasta me da pena decirlo, pero es que como tengo dos trabajos, lo que hago es que cuando tengo tiempo libre, por ejemplo, descanso de 9 a 11, me pongo a hacer las cosas, a diseñar todo. Y, o sea, trato de organizar, por ejemplo, digo, a ver, tengo clases de 7 a 9 y descanso de 9 a 11. De 9 a 11 tengo que hacer estas tres cosas y órale, me pongo a hacer las tres cosas y ya luego doy clases hasta las 3 y tengo libre de 3 a 5 y digo, ok, de 3 a 4 como y de 4 a 5 tengo que hacer esto y me pongo y así le hago y pues a veces estoy en la noche. He de confesarles que sí ocupo los fines de semana y la noche. Sí, yo sola me exploto. Oye, entonces, qué bárbara, sí está súper organizada. Oye, entonces, las actividades que haces, organizas o planeas, las planeas de manera universal, es decir, agarras, dices, Hoy voy a trabajar razones y proporciones", y la ocupas en todos los niveles, ¿o cómo lo haces? A veces hago una general, o sea, yo ocupo mucho, porque me lo enseñaron en la especialización, que se llama círculos de comprensión, que es lo más importante que debe conocer el estudiante, qué me gustaría que supiera y qué puedo vivir si no lo sabe o medianamente lo escucha. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, la ventaja es que trabajo en dos prepas. Entonces, diseño una actividad para las dos prepas y ya las adecuo para manera presencial y una para virtual. Entonces, yo ya voy como haciendo el diseño. La ventaja está que en virtual nosotros tenemos una plataforma. Entonces, yo diseño actividades que son asíncronas, entonces ya están cargadas. Entonces ya eso desfuga mucho porque toda la chamba pues ya la hice en realidad desde tiempo antes y ya la síncrona es más como revisar y todo. Aparte, algo yo que me sirve mucho creo es que me encanta leer y ver documentales porque mi papá es así de esos que ven desde Hitler hasta los bioparques y todo, hasta las biosfera y eso. Entonces, como veo mucho eso, he acumulado con el tiempo muchos libros de divulgación y yo voy como sacando las historias que me pueden servir. Por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con la mariposa monarca y la mariposa monarca se utilizan los isótopos de hidrógeno para monitorear la migración de la mariposa monarca. Y en FED hay una simulación de isótopos. Entonces, ahí cómo relacionamos este tema con FED para que FED sea la parte disciplinar, ¿no? Porque yo creo que sí hay que meter las partes disciplinares en los proyectos. Sí, soy bien ñoña. Si quieren ñoñarle con alguien, ahí se juntan conmigo, yo sí. Descubriste, dice Jorge Ortega, descubriste que las simulaciones son estrategias de diseño y las usas para optimizar tu tiempo y el tiempo de explicar. Gracias por responder y felicitaciones, Jorge. Sí, las simulaciones me dan mucho chance porque justo estas 7 actividades 10, que no me acuerdo cuántas hice, en FED, las voy transformando para los diferentes niveles, pero lamentablemente en el sistema mexicano a veces se repiten los temas de primaria, secundaria y prepa, y a veces los de preparatoria, que son los de 15 años a 18, pues no recuerdan los de secundaria y prepa, ¿no? De secundaria y primaria. Entonces a veces hay que recordarlo y la simulación FED te ayuda muchísimo en esa parte. No está padre en realidad por el sistema mexicano, pero pues me ha ido a ayudar. Pero Sí, a nosotros gracias. nos ayuda bastante utilizar la misma actividad en todos los niveles. No seas Sí. malita, ayúdame para que quienes no conocen las simulaciones puedan encontrar tus actividades, cuáles son, al menos en razones y proporciones, y si tienes otras actividades ahí a la mano, nos digas cuáles son, porfa. Sí, diseñé ahorita las que subí a FED,
están ligadas con Sophie y Elena, que son las dos niñas que les digo de secundaria que aprenden matemáticas juntas. Entonces bueno, subí esta de centro y variabilidad, donde es de fútbol. Entonces, esta está inspirada, todas están inspiradas en lo que veo en el semáforo, o yo también, pues, no con el mismo escalón, y yo, pues, obviamente con más ventajas, porque pues llegué con una carrera a otra ciudad, pero también algunas experiencias de migración que tuve las involucro. Esta se llama Matemáticas Futboleras y hablan que ellas dos juegan fútbol. Y a partir de que quieren mejorar en el fútbol, sacan la mediana, que en realidad nadie lo haría, pero pues es como una historia. Y justo ellas, bueno, trato mucho que se vea, obviamente no soy la escritora ni nada, y yo creo que hay mucho que mejorar ahí, pero medianamente trato que se vea que ellas dos se apoyan mucho para mostrarle a las mamás que en realidad se requieren redes, apoyo, y que estas uniones, amistades o familiares nos pueden servir mucho, porque a veces hay mucha riña ahí en el semáforo, luego están agarrando. a- Nunca me ha tocado que se agarren a golpes, pero luego están agarrando y eso afecta a la clase porque por lo mismo no van. También está esta de constructor de áreas. Aquí en la sección de actividades pueden ir a la sección de actividades y está la de varios profesores que hemos propuesto esta actividad. Y las que tienen palomita es que cumplen con las estrategias didácticas de FED. En la casa de la mía se llama Artistas Mediterráneas porque asocia el arte mediterráneo, los mosaicos, con esa simulación, y son ellas mismas también. Entonces, justo también la otra que les digo que habla de migración y fracciones es la de fracciones, donde una de ellas migra y se da cuenta que no entiende. Es como cuando migras a otra ciudad y ocupan palabras diferentes y no entiendes, y aunque estás en el mismo país. Entonces ellas migran y aquí el lenguaje diferente son las fracciones. Entonces ella aprende fracciones cuando está en la terminal de autobuses. Entonces, ay, luego se me bota y me invento ahí la historia, pero más o menos. Igual si alguien dice, no, a ver, ¿podrías mejorar esto? También está chido. Y ya. Y tengo varias, pero yo creo que sí voy a hacer la lista, porque sí, he subido, ya no me acuerdo cuáles he subido, pero sí ahí le pueden chismear a las simulaciones FED y van a encontrar bastantes de otros autores también. No sé si alguien más Oye, tiene alguna. Mande. ah, pues mira, aquí dice Jorge, dice muchas gracias por responder y este tipo de webinar se debe promover siempre, en mi opinión. Dice Isabel, es puro amor por lo que haces, exactamente, es amor por lo que hace. Dice, súper gratificante tu labor y muy noble, contagias tu energía y entusiasmo. Anel, si yo apenas estoy viendo, trabajando con las simulaciones, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Cuál Yo, sería el recom- paso número uno para trabajar con las simulaciones? yo consideraría primero, bueno, ha ido varios caminos. La primera es hacer uno de los talleres virtuales que hay aquí en FED, pero a veces pues la vida no nos da. Y la otra es buscar una actividad que ya tenga algo propuesto, que son estas. Y muchos de ellos, por ejemplo, estas de Villamiser, que son muy buenas, ya tienen plan de clase. Entonces te dan las pautas para implementarla en clase. Entonces, pues ahora sí, aventarse el ruedo y bueno, tampoco así como experimentar con los alumnos, pero sí implementarla y ir. Yo llevo como, mi página de Instagram se llama Apuntes para la clase, porque yo cuando empecé a dar clases y todavía lo sigo haciendo, llevo como una bitácora, a veces mental y a veces escrita, de lo que voy observando en las clases. Entonces, esto me ha permitido saber cómo moverme en el entorno presencial, en calle o en virtual. Por ejemplo, los futbolistas son súper somáticos. Entonces, yo no los puedo estar con una sesión de 1 hora hablando yo sola, o sea, tienen que estarle moviendo, parándose. Entonces, tengo que ser así. Si yo puedo explicarles rápido y que se pongan a trabajar, está bien,
ir con la simulación platicando, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el semáforo, yo no puedo decir ciertos contextos porque no lo conocen. No puedo decir, ay, ¿se acuerdan de la película que salió apenas en el cine? Quizás mis alumnos de presencial sí la sepan, pero los del semáforo no. Entonces yo tengo que llevar esa película, enseñarles fotos, platicarles, etcétera, porque justo la cultura general no existe, la cultura general es occidentalizada, lo que nosotros creemos es cultura general. Entonces, justo también trabajar esa parte, respetar a los demás. Eh, Dice, tu eh, método cubre ah, muchos en... Ay, no, sí, adelante. tu método cubre muchos entornos pedagógicos, sociales, psicológicos de los estudiantes, además de la dieta que usa tecnología. ¿Cuáles son tus expectativas a 10 años? Una de mis expectativas es hacer alianza con otras asociaciones que trabajen en contextos no vulnerables y en prepas virtuales, pero que son justo con enfoque social, porque realmente se necesita adaptar el contexto. Es una chamba ser un maestro de presencial y yo creo que ya hay muchos maestros que hacen labores extraordinarias en ese aspecto y que se capacitan y todo. De hecho, yo aprendo mucho de estos maestros porque yo también estoy aprendiendo de presencial, pero creo que también valdría la pena voltear la mirada a estos contextos para que lograr que la educación llegue a todos. Y una de las ventajas de FED es que es súper versátil. O sea, o sea, realmente no necesitas conocer mucho. Hay otras aplicaciones que creo que no puedo decir el nombre, pero que la neta sí necesitas tener un bagaje tecnológico para que los alumnos lo ocupen. Por ejemplo, Classcraft, que es de gamificación, o sea, está muy padre, te gamifica, pero sí es más compleja. Entonces, si a tu alumno no le sabe la tecnología, vas a tardar más en que la aprenda a usar a todo lo que quieres recuperar con la aplicación. Y se necesita toda una infraestructura. Entonces, sí, yo creo que esa es mi expectativa a 10 años. A lo mejor está media pichurrienta, pero sí, yo como seguirle en la línea y seguir creando como más talleres y divulgando esta parte. Creo que se me fue el internet. Y pues ya. Oye, Enel, yo sé que tú Ay, se me va el trabajas en un... internet. Ay, no, no sé si me escuché. Es que creo que se me va el internet. Es que vivo en una zona rural y se me va el internet. Creo que estamos igual. No te preocupes, Trabajo en la ciudad de Querétaro, no sé si me están escuchando, pero vivo en una zona rural. pero mi pregunta es, ¿cómo trabajas con la simulación en... ¿En dónde? Cuando trabajo muchos estudiantes, ocupo indagación para la clase entera. Cuando las primeras, ¿cómo organizas la actividad? Híjole, ahorita ha sido muy difícil porque estamos en modo híbrido. Mi escuela optó por el modo híbrido, entonces tengo que subir la actividad de manera previa y tengo que hacer salas para los que están en línea y hacer equipos para los que están presencial. En promedio tengo de 65 alumnos en adelante. Hay cuatrimestres que he tenido 75. Yo no sé cómo no enloquezco. Y las primeras simulaciones que trabajo con ellos son indagación para la clase entera, para que ellos vean justo las preguntas. Ocupo mucho Padlet porque es una escuela que todos traen celular. Entonces, sorprendentemente es una privada que trae como 75 morrillos ahí. Y primero trabajamos la participación como silenciosa, escrita, y voy progresando a que sea verbal y ya después por equipos, porque ellos casi no se conocen porque todos llevan materias y grupos diferentes. Entonces realmente no se ven siempre, a lo mejor solo se ven en esa clase. Entonces, pues lo que hago, primero trabajo indagación para la clase entera y ya luego los hago en equipos y vamos trabajando y yo voy monitoreando a los de línea y a los de presencia. Que yo espero que quiten a los de línea, ¿no es cierto? Es que, ay, no es mucho chamba.
Indagación para la clase entera es cuando tú tienes estudiantes que no tienen un dispositivo electrónico, entonces tú proyectas la simulación y yo digo que este es como el escalón inicial para FET, porque si no te sientes muy cómodo con la metodología activa de que ahora sí que ellos mismos son los que o sea, se organizan, comentan y tú vas monitoreando, yo creo que la indagación para la clase entera es como la idónea, o también si no tienes recursos en tu escuela, porque tú proyectas y tú vas preguntando. Entonces, tú les vas haciendo las preguntas y ellos a lo mejor van contestando con estas tarjetitas que se me olvidaron cómo se llaman, con Padlet, en su cuaderno, etcétera, y ya tú los vas guiando y después ellos mismos pueden participar o con la hoja de trabajo. En indagación para la clase entera, no. Yo he observado que cuando son presenciales, cuando son escolarizados, sí se necesita una hoja de trabajo para que ellos vayan leyendo la pregunta porque se pueden distraer y ya no escucharon lo que les preguntaste. Entonces, lo ideal sería una hoja de trabajo. Pero en el semáforo, como son súper verbales las mamás y no, pues a veces sí no hay presupuesto para las hojas de trabajo, puede ser así, verbal, porque ellas prefieren lo verbal a lo escrito. De hecho, tienen mucha memoria verbal. Qué envidia, porque yo luego mismo olvido las cosas. Sí, de hecho, esta memoria verbal les ayuda muchísimo para que comprendan mejor las actividades, ¿no? Sí, son Para muy que aprendan nuevo semánticas. vocabulario. Exacto. Si ellas lo incorporan a su lenguaje verbal, ya es un gran aporte. Quizás no lo pueden escribir todavía, pero si ya en vez de recta numérica, digo, de una línea con rayitas, dicen recta numérica, ya estamos del otro lado. Pero entonces también trabajas la parte de español o nada más ciencias y No, matemáticas. yo realmente siento que me falta mucho de esa parte. Yo trato de ayudarles más que nada como, a ver, escribe y así, pero considero que yo no tengo las herramientas suficientes ni la preparación para ayudar a español. Ahí entran mis compañeras de fomento a la lectura, porque ellas trabajan justo pues estas habilidades y, y ellas ya son las que lo aterrizan. Yo sí no, yo sí siento que no tengo las herramientas suficientes para abordar esta parte. Yo Entonces, lo que muchas entiendo de, y lo que puedo, pero sí está muy cañón. dice, ¿de qué manera, Anel, tú diseñas tus hojas de trabajo junto con los objetivos de aprendizaje para lograr los objetivos y qué dificultades has tenido usando la enseñanza activa en los diferentes entornos? Bueno, en mi caso, yo estoy en una prepa, ya estoy quemando mi prepa presencial. Pero no voy a decir el nombre. Estoy en una prepa presencial donde son muchos y la mayoría de ellos son alumnos que no quedaron en la prepa que querían, que los expulsaron de su prepa, que no salieron a tiempo de la secundaria o sí quisieron estar en esa prepa porque también hay opciones. Entonces, pero mayoritariamente es una población así. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, en vez de tener un grupo de que están los que les gusta trabajar, los que no les gusta, equilibrado, sí he llegado a tener grupos que detestan la escuela con todo su ser porque justo son expulsados de otras escuelas o recursadores. Entonces, con ellos tiene que ser muy claro, sin nombres, todo anónimo, pues sí, si no, va a decir, a ver, maestra, creo que no sabían que iba a dar el webinar, entonces está bien. Entonces, lo que va a suceder, lo que sucede es que con ellos hay que ser como muy gradual, porque si tratas de implementar metodología activa, es así como un caos, ¿no? Y no saben qué hacer. Incluso te dicen, ya pónganos ejercicios del libro y déjenos trabajar, porque pues nada más quieren estar así sentados. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que voy mucho del juego, yo trabajo mucho las historias del juego, desde datos curiosos y empiezo gradualmente primero a dejarles juegos y las actividades de FED sí ocupo mucho indagación guiada porque pues yo soy como que la que lleva la mano y conforme vamos avanzando los voy soltando y ya hasta llegar ya ahora sí como a más metodologías activas para que ellos no sientan que es como muy de golpe, ¿no? Porque algunos tienen, a mí me ha tocado con problemas psicosociales, les da ansiedad y ya incluso llegan medicados. Entonces, el hecho de sentir que tienen mucho control, que realmente psicológicamente no sé qué suceda y necesitaría investigarlo, pero yo observo que cuando les das mucho esta toma de decisiones, como, a ver, ¿tú qué opinas? Se estresan y pueden llegar a algo. Entonces, es muy gradual. En virtual, como son futbolistas,
A él les encanta ser el protagonista. Entonces yo, sí, o sea, a ellos sí les cuento, ¿y qué piensas? Y a ver, ¿tú opina? Y así, y ellos solitos van, reaccionan bien si les gusta, están súper activos, igual con las personas que son trabajadoras en la prepa, porque justo pues buscan estudiar, entonces están con este entusiasmo de poder volver a estudiar. Y hay quienes no lo hacen, pero pues ya generas otras estrategias en el entorno virtual, ¿no? Y en el semáforo, el mayor impedimento es que al ser un contexto vulnerable, su voz no se escucha. Entonces, de repente que tú llegues y digas, ay, ¿qué opinas? O a ver, deme tus ideas, o ¿qué ves de esta simulación? Es súper agresivo. Para nosotros no lo es, pero para ella sí es súper agresivo y se cierran y ya no te contestan. Entonces, para mí es difícil hacer una evaluación diagnóstica de lo que saben porque no me dicen que saben. Entonces, lo que hago es que vuelvo a recurrir a los juegos, llevo loterías y en el chisme, como pues sí, la neta, afortunadamente mi abuelo era como de ese tipo que se aventaba el chisme de todo el pueblo, me aviento el chisme y en el chisme les voy preguntando cosas, no sé, de matemáticas, como el sabían que mi abuelo un día o de biodiversidad, como ustedes creen que me encontré esta planta y no sabía para qué era, pero era así, así. Entonces ellas en el chisme te empiezan a contar lo que saben. Entonces yo ya voy sondeando y digo, ah, ok, sí identifican la fauna y flora, por ejemplo, de Querétaro, ¿no? Y ya entre el chisme voy ubicando quién sí lo sabe, quién no lo sabe, cómo se expresan. Tengo que poner mucha atención cómo se expresan, porque si alguien dijo raya con rayitas, digo, ah, ok, no sabe qué es recta numérica. Y si alguien ocupa la palabra y te dice, como que me suena a recta numérica, dices, ah, ok, no sabe bien cómo por dónde va, pero sí lo vio. Entonces, funciona mucho en el semáforo. No sé si contesté tu pregunta, pero sí. Ahí voy aprendiendo, tampoco así como digas, ay, ¿cómo le sé? Pero ahí voy aprendiendo. Isabel comenta, en indagación para la clase entera se pueden preparar diapositivas con preguntas del simulador y se les puede pedir que justifiquen su respuesta. El asunto se anima Ah, sí se les coloca, creo que se si le se trabó. coloca un contador de tiempo respuestas y se les argumenta e incluso se demuestra la respuesta con el simulador y ahí Ese es un súper buen tip. Le voy a dar. Ah, no, no lo puedo guardar. Bueno, ese es un buen tip. Le voy a tomar. cosa cambia. Qué buen tip, Isabel. Igual tú misma te va a dar un webinar. Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Que yo hablo mucho. Sí, que se comunique con nosotros para dar sus ideas. Dice Jorge, se nota que disfrutas tus actividades que haces con aquellos que son aventajados y pregunto, ¿los colocas u organizas para que sean multiplicadores? O sea, que se enseñe a los estudiantes a otros estudiantes. Sí, les pido que sean monitores o les pido, o si ya los ubico, llevo actividades más avanzadas. En la prepa presencial es más difícil que quieran ser multiplicadores, pero sí se va logrando porque como son grupos muy grandes y no se conocen, de repente existe como esto de bullying, entonces lo canalizo inmediatamente con la psicóloga y a partir con la psicóloga ideamos la estrategia para que ayudarlo a que sea multiplicador. Igual en el semáforo trato que sean multiplicadores y en la prepa virtual realmente no lo he logrado de manera síncrona, solo de manera sincrónica que ayuden a sus compañeros. Ahí sí como que me está costando más trabajo. Pero sí, sí trato que sean multiplicadores para los más aventajados. Y depende mucho porque sí hay que trabajar esa parte porque por lo mismo que creo que por la pandemia no traen desarrollamos habilidades sociales, a veces no les gusta que moverse de su asiento. Entonces tengo que trabajar con la psicóloga primero para tampoco sentir que los estoy obligando ni los estoy agrediendo. Sí, porque también algunos se sienten muy presionados, ¿no? Al explicar lo que ellos saben, aunque lo conozcan, se sienten muy presionados también. Sí, y justo los detecto y nosotros ahí sí tenemos un departamento de psicología muy grande, creo que son 5 o 6 psicólogas y la pedagoga que es la coordinadora, son pedagogas y psicólogas, entonces con ellas platico y a partir de eso ideamos la estrategia.
Isabel comenta, dice, curiosamente lo que escribí de la indagación para la clase entera, lo hice hoy en física con el lanzamiento de proyectiles. No los había visto tan activos y argumentando por qué la A y no la B, etcétera. Está bien genial. Estaría padre que lo publicaras en tus historias, no sé si tienes Instagram o Facebook, y etiquetaras a FED para también visibilizar tu trabajo. O que lo publiques. A lo mejor no les pudiste tomar foto, pero así como una fotito del pizarrón y ya escribir tu historia. Un chiquito. Y muchas gracias por compartir. Y esto les sirve a todos los demás para que tengamos más ideas de cómo abordar la estrategia o cómo utilizar más actividades con FED también. Nos sirve bastante. Sí, sí, justo y aprendemos más, ¿no? Pues yo también estoy aprendiendo, todavía estoy muy, muy verde, pero pues aprendiendo de otros docentes, pues ya uno va avanzando. Y Sí, es que Isabel, ahí nos... todos estamos verdes porque ya los chicos son diferentes y necesitas buscar estrategias para que aprendan, para que estén concentrados, para que trabajen, para miles de cosas ahora. Sí, realmente sí, y aparte pues las cuestiones sociales y emocionales que traen también ya es otro factor bastante fuerte y hay que mediarlo, ¿no? Yo he tenido alumnos que literal no les podías preguntar nada porque se desmayaba la alumna. O sea, le decías, ¿qué opinas? Y se desmayaba. Entonces, entonces justo ahí sí es mucho apoyo también de la familia, que te diga, y pues sí, pues, si no le puedes preguntar, pues ver otras opciones, ¿no? Y tendrás que ver la manera y tendrás que ver la manera de cómo trabajar con la simulación, vincular la simulación y a lo mejor la niña no te responde a ti, pero que esté utilizando la simulación, eso le ayuda mucho, ¿no? Deben tener Internet. un equipo multidisciplinario, el cual al mismo tiempo debe ser coordinado, ya que es una actividad social o lo que tú haces. ¿Te has propuesto estudiar sociología, antropología o psicología? ¿Y cómo hacen con ciertos estudiantes problemas? Bueno, yo voy lento y no me propuse estudiar sociología, antropología, pero sí ya me han dicho que tengo que hacer alianza en ese aspecto. He hecho alianza con maestros pues, de mi área como Areli o los maestros de FED o educadores ambientales, pero ya del área de sociología y antropología no. Pero sí que necesitaría buscar. No me he planteado estudiarlo, pero y con ciertos estudiantes problemas, en el semáforo hay psicólogas y hay pedagogas y los canalizo. O les pido a ellas que me acompañen y ellas ya tienen sus estrategias. En la prepa virtual también hay psicólogos por ejemplo, yo pongo más la parte como metodológica del aprendizaje activo y ya, por ejemplo, me tocó hacer un proyecto de urbanismo. Entonces era arquitecta, ¿no? Y ella hace talleres de arte para niños. Entonces ella me decía, no, es que hay que hacer esto. Y yo, ay, ¿cómo meto lo de mate de prepa en esto? Y ya le vamos diseñando juntas, ¿no? Entonces sí, no me lo he planteado, pero sí es un trabajo en conjunto y enriquecedor más. Pero a veces sí me aviento la simulación sola y lo que hago es que pues, le pregunto a los demás. Hay un poco de todo. Que espero haber respondido a tu pregunta. Dice, gracias por responder en el mundo, así como en Finlandia. Pues está muy complicado, pero sí, ahí vamos. Voy lento y la neta sí voy lento, pero pues yo creo que ahí poco a poco va progresando esto y gente que le interesa y que apoya el proyecto. A lo mejor, quizás no en los semáforos, porque aquí en México está muy difícil la situación de seguridad y yo ya hay lugares que no puedo acceder porque literal salgo sin zapatos e incluso hay lugares que sí me he sentido insegura porque los primos, los hermanos venden droga. No sé si se puede decir droga. Sí, no te banea el Facebook, es que ahora te banea por todo. Y el chiste está que, pero yo creo que sí se puede aplicar para centros, o sea, que ya haya un centro
donde las personas vayan y ahí se les dé las clases. Yo creo que ese es como el potencial de la propuesta, pero sí, yo no mandaría a nadie al semáforo, yo porque a mí se me bota, ¿no? Y voy con mis amigas, pero con mis compañeras, pero yo no mandaría a alguien porque sí, sí hay que estar bien al pendiente. Pero sí, ahí sí voy lento, pero segura. Entonces tienes que conocer muy bien la zona para estar ahí. Sí, 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 tengo que conocer bien la zona. Sí, es complicado. Esa era mi siguiente pregunta. Las personas en la calle son muy delicadas de abordar, ¿cierto? En calle, sí, en calle hay diferentes niveles de vulnerabilidad. Está desde quien literal vive en la calle y familias viven en la calle y no regresan porque hay un papá o mamá golpeador o con situación de drogas. Y están las familias artesanas, en su mayoría, que bajan de la Sierra Gorda de aquí de Querétaro y viven en comunidades, en vecindades, o sea, sí tienen y están los niños inscritos. Entonces son los, digamos, con los que trabajamos, porque ahorita la asociación es pequeña y no tiene la infraestructura para trabajar con personas más complejas. Otro factor es que, pues suena feo, pero están acostumbrados a que las personas pues les quieran dar cosas sin generar liderazgo. Entonces, de repente es como de dame todo, ¿no? Y lamentablemente esta actividad que yo presenté, sí, fue de las últimas que apliqué en un semáforo porque las mamás ya no me quisieron aceptar porque tuvieron un pleito el día del Reyes porque no les gustó los regalos que les dieron y eso fue un reclamo constante y al final de que ya no se les daba útiles escolares y cosas y perdí el semáforo. Ay, sí, por eso este no tiene fotos porque ya no me dejaron tomarles fotos. Afortunadamente lograron sacar la secundaria. Ya cuando se cerró ese semáforo, lograron todas sacar la secundaria, que eso es ya lo que como que yo digo, bueno, ya, está bien, pero sí es muy difícil y está bien complicado. Entonces, vamos con las familias, digamos, más tranquilas, porque también pues somos puras chavas y pues sí está inseguro. Necesitas otras estrategias que todavía no tenemos. Y buscar más apoyos también del gobierno. Exacto, sí, porque también hay que checar. Ah, sí, les paso aquí mis bebés. Sí, 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 un día con las quieren ahí redes. echar. Yo soy de, igual no, yo me meto a los 3000 cursos y los 3000 actividades. Si alguien dice, ay, recomiéndame una, igual ahí les recomiendo porque por lo mismo del semáforo me he aprendido o he buscado un chorro de actividades que no son mías, pero son de otras personas y que están chidas y que necesitan visibilizarse también. Ya la estamos compartiendo también en Facebook, lo que estás poniendo. Y pues ya, ya nos queda poco tiempo, 2 minutitos. Algo, Anel, para concluir esta webinar. Solo para agradecerles mucho por estar aquí, por aventarse pues todo esto que platicamos y también por justo tener esta motivación de aprender más para sus estudiantes, porque al fin y al cabo cada quien desde su trinchera apoya la educación y realmente la educación no necesita héroes, o sea, educación necesita redes, entonces justo si entre todos hacemos como estas redes y nos vamos apoyando, yo creo que la educación puede salir bastante adelante porque pues al fin y al cabo es súper valioso el estudiante que está en el aula, como el que está en el aula virtual, como que está en el semáforo, porque los de presencial también requieren mucha atención y muchas herramientas. Entonces también es un trabajo bastante arduo y bastante importante. Entonces, pues muchas gracias. Y ahí etiqueten a Fed en sus historias, así tomen su foto aquí con Fed y ya se etiquetan para que también visibilicen Así es, María. visibilicen su trabajo también. Yo creo que es invitarlos a que visibilicen su trabajo, porque justo a mí me ha ayudado mucho que pues me pongo a subir historias, casi no, historias a Instagram y así conozco a las personas o conozco programas. Entonces también ustedes visibilicen su trabajo porque es muy valioso. Ay, muchas gracias. No, pues ustedes de que están aquí escuchando. Y pues ahí voy, ahí la llevo. Sí, Bye. muchísimas gracias. Pues los vamos a invitar a la siguiente webinar. Va a ser con la doctora Olivia Hernández Cruz,
Construyendo puentes, mi animal se oye, construyendo puentes, educación STEM y simulaciones FED para una sociedad más equitativa. Ok. Es el 10 de abril a las 6 de la tarde. Y la siguiente va a ser con Diana López y Eugenia Márquez, bases del aprendizaje por indagación con simulaciones FED. Y les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por su participación. Anel, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte y Gracias a todos. Bueno, aquí estoy. Lo que cierran el Facebook. pues, muchísimas gracias a todos. Ya se fue Anel, ya está. Ya se fue Anel. Gracias Ah, no, aquí estoy. a todos. Bonita tarde. Ah, ok. Es que no se ve tu imagen. Y Ay, pues muchas gracias y voy a detener la grabación porque creo que se le fue el internet a Arely.